Estamos viviendo. ¿Ah? Bien, buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yandy Gallego. Yo voy a ser el que le va a dar la segunda parte de tanto de la asignatura de CEP 1 como de probablemente las de protección el próximo semestre. Entonces, a mí me queda cubrir las unidades, no sé si Juan Carlos hizo 3 pruebas, creo. Sí. Entonces serían las unidades 4 y 5, que sería flujo de carga, o sea, lo que es todo lo de flujo de carga, y lo que corresponde a estabilidad de sistemas de potencia, que esa sería la última unidad que nosotros tendríamos acá en la parte de C. Y bueno, la oficina mía queda aquí encima, en el tercer piso, casi acá frente a la escalera aquella, esta escalera que está acá. El horario de sistema se va a mantener el mismo, será los lunes, los miércoles y los sábados. Ahora, este sábado nosotros vamos a comenzar a las 9:40. Las 9:40 creo, déjame verificar. ¿Tenemos otra asignatura en ese horario? No, eso vamos a hacer. Vamos a hacer un enroque ahí porque el otro profesor necesitaba ir el sábado. Entonces comenzaríamos, perdón, de 10:30. El sábado comenzaríamos a las 10:30 hasta 11:50. Y después tendríamos otro bloque desde las 12 hasta las 13:10. Ese sería el sábado. Y entonces, el próximo lunes, ahí no tendríamos C. Tendríamos entonces, lo que ustedes darían sería la asignatura del sábado. O sea, esta se va a cambiar por la del lunes. Esa se cambiaría por la del lunes. Permiso. Sí. Así Esta acá, porque el lunes vamos a tener solo gestión, ¿no? El lunes que vamos a tener solo gestión. en el horario de CEP, sí, van a tener gestión. Ahora, el sábado sería de 10:30 a 11:50 y de 12 hasta la 1:10 daríamos sistema de potencia. Y el lunes no habría, el miércoles continuaríamos normal. Y ya entonces el otro sábado sí sería en el horario normal, que creo que es de 10:30 a 11:50, ¿no? Ese sería el horario normal. Entonces, como les decía, nosotros acá vamos a hacer 2 pruebas también. O sea, en realidad serían 4, contando las teóricas. Una evaluación teórica de flujo de carga y una evaluación práctica de flujo de carga también. Cuando lleguemos a la parte de estabilidad, que sería la última unidad, entonces daríamos también una evaluación teórica y una práctica. Y ahí cubriríamos las últimas 2 unidades de sistemas de potencia. Ya ustedes vieron por unidad, vieron líneas y vieron fallas, ¿no es así? Las fallas chung, o sea, las fallas paralelas, es el cortocircuito trifásico, creo que fue lo único que vieron. Porque ustedes ven el monofásico y el bifásico aquí no lo ven en protección. Ahí tenemos una pequeña diferencia con la carrera de civil. Todo eso se ve acá. ¿Cuál es el porcentaje de teoría y... Vamos a mantener lo mismo, un 30% en la teoría, un 70% en la práctica. 30 y 70. Así como lo tenía Juan Carlos, ¿no es así? Sí.
Profe, esto va a ser un 50%, Probablemente sí, no tengo eso claro, voy a verlo con Juan Carlos. Pero probablemente sí, generalmente es así, 50-50. De todas maneras voy a verlo con Juan Carlos. Ahí me puedo poner todo. Bueno, flujo de carga. Vamos primero a explicar un poquito qué cosa es el flujo de carga y para qué se hace. Bueno, los objetivos de la clase serían los siguientes. Primero, definir los objetivos de un flujo de carga en los sistemas complejos. O sea, ¿para qué se hace un flujo de carga en sistemas complejos? ¿Por qué hacemos un flujo de carga en sistemas complejos? Después, vamos a definir las variables asociadas a los nodos de los sistemas complejos. ¿Cuáles son las variables? Las 4 variables que están relacionadas a cada uno de los nodos de los sistemas complejos. Después veríamos los tipos de nodos y terminaríamos con la matriz admitancia, que probablemente Juan Carlos habló de la matriz admitancia. Entonces recordaríamos esto y bueno, solamente sería reforzar un poco los contenidos de dónde sale esa matriz admitancia y por qué sale esa matriz admitancia. Entonces, acá nosotros vamos a ver esto. Después de esto, nosotros vamos a ver, o yo generalmente veo con los estudiantes de civil, una clase que yo le llamo aspectos cualitativos y cuantitativos de los flujos de potencia, para que tengan idea de cómo funcionan estas 4 variables que nosotros vamos a ver. Cómo funcionan dentro del flujo de potencia estas 4 variables que vamos a ver, y a partir de ahí entonces veríamos los métodos de flujo de potencia, que serían 4 los que veríamos. Veríamos el método, ¿qué se llama? Veríamos el método de Gauss, veríamos el Gauss-Seidel y después veríamos los métodos de Newton. Entonces, bueno, primero recordar o definir qué es un sistema complejo. Profesor, ¿consulta las clases que se van a transmitir por Zoom? Probablemente sí, pero yo siempre tengo problemas para conectar el Zoom. Ahí yo tendría que buscar a alguien que supiera conectar, probablemente esta gente de informática. Porque desde el año pasado no se conecta. No sé, siempre generalmente hay alguien que la graba. Entonces, primero definir qué cosa es un sistema complejo. Ustedes vieron ya probablemente con Juan Carlos les habló de que existen básicamente 3 tipos de sistemas. Uno, el sistema radial. El sistema radial, que es el que tiene un punto de alimentación, digamos un empalme, y de ahí entonces se distribuye todo el sistema hacia abajo, conectando cargas probablemente en cada una de las barras. Entonces la característica que tiene este sistema, que llamamos radial, es que el flujo de potencia tanto activa como reactiva, el flujo de potencia tanto la activa como la reactiva va siempre en una sola dirección. El flujo de potencia tanto activa como reactiva va en una sola dirección. ¿Qué característica tiene este sistema? ¿O qué ventaja y qué desventaja tiene este sistema? La primera ventaja es que son muy simples. Juan Carlos probablemente les habló de esto ya. Es que son sistemas simples, sencillos. Como desventajas es que su regulación de tensión es muy mala. Nosotros vamos a aprender a calcular la regulación de tensión cuando veamos los flujos de potencia. Entonces la regulación de tensión es mala. Además de eso, si ocurre una falla acá, en esta barra, operaría las protecciones que tenemos acá, dejando toda la instalación prácticamente fuera de servicio. Entonces, este sistema tiene algunas ventajas y algunas desventajas.
Realmente la única ventaja que tiene es que es muy sencillo, que es muy simple de construir. De ahí en fuera, prácticamente todo es desventaja. Tiene una regulación de tensión mala y no hay forma, poca fiabilidad, vamos a decir. Si falla alguna de las líneas, toda la instalación de ahí para abajo se queda sin servicio. El otro tipo de sistema, que probablemente ustedes vieron, es el sistema lazo o también conocido como sistema en anillo. Que es un sistema como este, digamos, usted tiene una alimentación acá y el sistema parte alimentando cargas a través de todo su recorrido acá. Y acá sí, el flujo de potencia puede ir en cualquier dirección. Puede ir la potencia activa para acá, puede ir la potencia reactiva para acá, y el flujo de potencia acá puede ir en cualquier dirección. Ahora, ¿qué características tiene este sistema? Es que tiene un solo punto de alimentación también, al igual que este, tiene un punto de alimentación, pero las líneas hacen un recorrido en forma de lazo o en forma de anillo y llega hasta el mismo punto de alimentación. Es una de las características que tiene ese sistema. Es mucho más fiable que este, porque si hay una falla en esta línea se abre acá y las cargas siguen alimentadas de forma radial por las demás líneas. Por lo tanto, su regulación de tensión es mucho mejor que la de este, es mucho más fiable. Y finalmente tenemos el sistema complejo, que ese sistema complejo sí ya puede, que es lo que nosotros vamos a analizar, tener un generador acá, varias interconexiones, o sea, tener cualquier forma, en otras palabras, que por supuesto acá también en estos sistemas que son ya complejos, que tienen altas interconexiones, que tienen varias fuentes de generación, la potencia activa y reactiva sí puede ir en cualquier dirección, y estos sistemas por supuesto son mucho más fiables, generalmente dejando las cargas alimentadas por dos vías, aunque no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así, pero generalmente las cargas quedan alimentadas por dos o incluso por tres vías. Y esto es lo que nosotros llamamos sistemas complejos, y a esto es lo que nosotros nos vamos a enfocar para analizar los flujos de carga. Bien, dicho eso y habiendo recordado qué cosa es un sistema complejo a partir de un sistema tanto radial, lazo y ya finalmente sistema complejo, vamos a ver cuáles son los objetivos o para qué se hacen los sistemas, los flujos de potencia. Antes de eso, vamos a caracterizar los sistemas complejos, que básicamente fue lo que vimos. Estos sistemas complejos se relacionan prácticamente con la red de todo un país, o sea, son los asociados a la red de todo un país. Si usted ve el unilineal del sistema de Chile o de cualquier sistema, usted va a ver que es un sistema con alta generación, grandes grupos de generación, por supuesto muchísimas más cargas de generación y altamente interconectados todos sus nodos. Por lo tanto, se relacionan con la red de todo un país o bueno, una parte de él, teniendo gran cantidad de nodos, con, por supuesto, diferentes niveles de tensión. Como les decía, varias fuentes de generación, en ocasiones pueden llegar a cientos de fuentes de generación, grandes interconexiones de los nodos con estructuras bien alejadas, muy alejadas de los sistemas radiales o lazos tan simples, de los sistemas tan simples como un sistema radial, un sistema lacito como este azul que está representado acá. Ya los sistemas complejos tienen muchísimas más interconexiones. Puede haber líneas de aquí para acá, en cualquier dirección. Profesor, ¿el lazo es solamente cuando usted dijo un azul? Sí, el lazo es este azul. ¿Y el complejo cuando le agrego lo demás? Sí, el complejo ya cuando tiene el verde. El lazo es lo que está en azul. El complejo es el verde más el azul. O sea, el sistema complejo parte de un sistema en lazo prácticamente, haciéndoles más interconexiones, poniéndoles más fuentes de generación y más cargas. Bueno, ya llegando a
al cálculo de flujo de potencia. Bueno, los sistemas eléctricos desde que comenzaron a construirse, ya empezaron a ser sistemas bastante complejos. Cuando se hicieron las primeras instalaciones, se ponía solo una planta de generación para alimentar una carga, tipo un sistemita radial. Pero ¿qué pasaba? Si había una falla en una de estas cargas, esto se abría aquí y dejaba toda la carga sin energía. Entonces, por supuesto, ya los ingenieros vieron la necesidad de hacer interconexiones de forma tal que si fallaba esta línea, estas cargas de aquí quedaran alimentadas por otra vía, sin necesidad de dejarlas sin energía. Entonces, ahí ya comenzaron a hacerse complejos los sistemas de potencia. En aquella época ya se necesitaba hacer flujos de cargas y por supuesto se hacían a mano. Aunque eran bien limitados a sistemas bien pequeños. Ya a partir de los fines de los años 50, a finales de los años 50, cuando se empezaron a introducir las computadoras, que se empezaron a introducir aquellos programas que permitían calcular mucho más fácil, o facilitaban mucho la vida a la hora de calcular. Ya hoy en día incluso tenemos el MATLAB, tenemos Python, tenemos C, todos esos programas fabulosos que hacen un flujo de carga en fracciones de segundo prácticamente. Ya cuando se comenzaron a introducir las computadoras, entonces esto facilitó mucho la ejecución de los flujos de carga y por supuesto teniendo análisis mucho más precisos y fáciles de realizar. Hay que destacar que antes del desarrollo de la computadora ya hubo autores que desarrollaron métodos, como Gauss por ejemplo, Newton, que permitían resolver manualmente estos flujos de carga, pero como les decía, a casos bien simples. Un sistemita de 3 nodos, 3 cargas, 1 o 2 generadores a lo sumo. Ahora, ¿qué se busca conocer con un estudio de flujo de carga? Profesor, usted está hablando de flujo de carga, ¿Qué cosa es un flujo de carga? ¿Para qué se hace un flujo de carga? Bueno, lo primero es determinar las tensiones en cada uno de los nodos. Nosotros vamos a tomar un sistema como este, por ejemplo, y vamos a determinar todas estas tensiones, con su módulo y su ángulo. Todas esas tensiones, con su módulo y su ángulo. Eso es lo primero que nosotros vamos a determinar. Las tensiones en cada uno de esos nodos, en cada una de esas barras. A partir de ahí, ya nosotros podemos, acá también vienen, no viene voltajes con módulo y ángulo. A partir de ahí, ya nosotros comenzamos a determinar entonces lo que es corriente por línea o básicamente transferencia de potencia activa y reactiva por líneas y transformadores. ¿Nodo es lo mismo que barra? Sí, un nodo es una barra. Transferencia de potencia activa por líneas y por transformadores. Esto es una barra o es un nodo, un punto de unión. Pero en el caso de las barras que en el radial que van hacia abajo, en eso también son, ¿no? Sí, también son barras. Son puntos de unión. Aquí se une la carga con la línea. Pérdidas, por supuesto, de potencia de estos elementos del sistema. Las pérdidas de potencia, tanto en líneas como en transformadores. Entonces nosotros vamos a calcular tensión en los nodos, transferencias de potencia activa y reactiva y pérdidas de potencia en cada uno de los elementos del sistema. Entonces, por supuesto, todas estas técnicas que nosotros vamos a ver para determinar esto en un sistema descansan sobre una modelación matemática y que muchas veces haremos algunas simplificaciones, por supuesto, para no tener que realizar tantos cálculos. Al final nosotros vamos a hacer esto manual y por supuesto ya con la ayuda de la computación, por supuesto, no es necesario hacer todas estas simplificaciones y por supuesto los cálculos tienen mucha más precisión, aunque nosotros vamos a llegar a resultados bastante cercanos a los que se obtienen mediante software especializados en análisis matemático.
Vamos a trabajar básicamente con 4 decimales después de la coma. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Cuáles son los flujos de carga? ¿Qué es un flujo de carga? Eso es lo que estoy explicando. Un flujo de carga, cuando hace un flujo de carga, usted lo que determina es No, tensión en cada uno de los nodos. Sí, pero no es qué busca. Yo estoy preguntando qué son los flujos de carga. De la potencia. Sí. En relación a la potencia del flujo de carga. No, no. El flujo de carga es un método matemático, un análisis matemático que usted obtiene como resultado tensiones en cada uno de los nodos, transferencias de potencia activa y reactiva por las líneas de transformadores, pérdidas, ahí se le puede agregar regulación de tensión, factor de potencia y todo lo demás. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarle algo acá. Acá usted tiene, digamos, un software especializado en flujo de carga, para que tenga muy bien. El DeepSign. Duplica la pantalla, duplicar la pantalla. Por ejemplo, acá hay un sistema complejo. Acá hay un sistema complejo. Si ustedes se fijan aquí, estos son líneas, cargas, generadores, transformadores. Este botón que hay acá realiza un flujo de carga. Entonces, fíjense, con el resultado del flujo de carga, ¿qué le da él? Tensión en los nodos, tanto de línea como de fase, y modular y el ángulo. Dice que la tensión por lo tanto de línea es 339,3 kV con un ángulo de 19 grados. Transferencias de potencia activa y reactiva por línea. P por esa línea 2,4 megawatts y vienen 18,5 megabar de potencia reactiva. Y la corriente 0,32 amperes. Entonces, eso es lo que se busca cuando usted hace un flujo de carga en cada una de las líneas, en cada uno de los nodos o cada una de esas barras. Entonces, básicamente, cuando usted hace un flujo de carga, usted está calculando, mediante las matemáticas, mediante el proceso iterativo de matemáticas, las tensiones, las transferencias de potencia y las pérdidas de potencia en los elementos del sistema. Ahí se le puede incorporar regulación de tensión, factor de potencia, corriente, todas esas cosas. Y por supuesto, todo eso con métodos matemáticos. ¿Dudas hasta acá? Bien, nosotros en los sistemas de potencia tenemos 4 variables asociadas a cada barra. Tenemos 4 variables asociadas. Y esas 4 variables asociadas son las que se buscan cuando se hace un flujo de potencia. Esas variables son módulo de la tensión, ángulo de la tensión, delta, potencia activa y potencia reactiva. Son las 4 variables que nosotros tenemos asociadas a cada una de las barras. Son las 4 variables más importantes que nosotros tenemos que conocer en las barras. ¿La puedo repetir? Módulo de la tensión, el ángulo de la tensión, potencia activa y potencia reactiva. Porque a partir de la potencia usted puede calcular la corriente. Entonces la corriente no entra ahí. Y si entra, entra dentro de potencia activa y de potencia reactiva. Entonces tenemos esas 4 variables. Módulo de la tensión, el ángulo delta, que es el ángulo de la tensión. Este ángulo es el ángulo de esta tensión. Ese que yo le mostré ahí, 339 con ángulo de 19 grados, o menos 19. Entonces acá tenemos módulo de la tensión, ángulo delta, potencia activa y potencia reactiva. En cada una de las barras nosotros vamos a conocer 2 de esas variables. Es como el por unidad. Nosotros en por unidad teníamos 4 variables fundamentales: potencia, tensión, impedancia y corriente. ¿No es así? Sí. Son las 4 bases que conocíamos. Teniendo 2 de esas bases, podíamos determinar las otras 2, ¿no es así?
Casi siempre teníamos potencia y tensión. Calculábamos la impedancia base como la tensión al cuadrado entre las potencias y calculábamos la corriente como la potencia entre raíz de 3 por la tensión. Entonces acá nosotros tenemos dos siempre conocidas, tanto P como Q, P como tensión o delta y la tensión. En función de las variables que yo conozco, se va a denominar un nombre para ese nodo, que lo vamos a ver ahora. Yo puedo tener un sistema como este. Bueno, el módulo del voltaje, el ángulo de fase, la potencia activa y reactiva, que puede estar o presente o no, puede ser de generación o puede ser de carga. Entonces, si yo tengo un sistema como este, que es un sistemita que no hay ni lazo porque tiene otro generador acá, ya lleva un sistemita complejo, sin muchas interconexiones, pero es un sistemita bastante complejo porque tengo otro generador acá. Fíjense, yo aquí tengo un sistema que es un generador y una carga, o un sistema equivalente. Tengo acá una carga, tengo aquí otra carga, y aquí yo tengo un generador. Fíjense, vamos a ubicarlo primero en los nodos más simples que yo tengo ahí. En los nodos más simples que yo tengo ahí, que son el nodo 2 y el nodo 3. Esos dos nodos son nodos que yo tengo una carga. Si yo tengo una carga, yo puedo determinar el consumo de esas cargas, ¿no es así? Yo lo puedo medir. Por lo tanto, yo puedo tener en ese nodo la P y la Q que se consumen. La P y la Q que se consumen. A partir de mi flujo de carga, entonces yo voy a determinar B y delta, o sea, módulo y ángulo de la tensión en esa barra. Como yo conozco la P y conozco la Q, entonces yo voy a denominar ese nodo, lo voy a llamar a partir de ahora nodo PQ o nodo de carga. Nodo donde yo tengo una carga o simplemente nodo PQ. ¿Por qué? Porque yo conozco la potencia activa y la potencia reactiva. Esos dos nodos que están acá, que tienen carga, se van a llamar nodos PQ o nodos de carga. De cualquier forma usted lo puede escuchar. Y son nodos que están asociados o equivalen al nodo donde yo tengo una carga conectada. Por lo tanto, en un nodo de carga, en un nodo donde yo tengo una carga, yo conozco la P y conozco la Q. ¿Cuáles son las variables que yo ignoro? Módulo de la tensión y ángulo de la tensión. Entonces yo tengo P y Q conocidas, y cuando yo haga mi flujo de carga, ¿qué es lo que voy a buscar? B y delta. B y delta. Otro nodo acá es este nodo 4. Fíjense, este nodo 4. Yo tengo un generador ahí, yo tengo una barra que tiene un generador. Esa barra tiene un generador. Yo puedo poner ese generador dentro de los modos de operación que tiene el generador. El generador tiene como nodo slack, nodo O, que eso lo vamos a ver después, como nodo slack, a trabajar como carga base, como O, con factor de potencia constante. Usted le dice, trabaja con factor de potencia constante entregando 200 megas y 100 megabar, 200 megawatts y 100 megabar, y por supuesto trabaja a factor de potencia constante, y él siempre le va a entregar 200 y siempre le va a entregar 100 para mantener este factor de potencia constante. Otro modo de operación del generador puede ser controlando tensión, y eso yo lo hago mediante un ABR o un regulador automático de tensión. Si usted va a controlar tensión en una barra, usted le dice al sistema de control, mantenga la tensión en un PU y entrégueme aquí 100 megas de potencia reactiva. Entonces, este generador, ¿qué va a hacer?
es un generador síncrono que está controlando la tensión. Él tiene un sistema de control que está midiendo la tensión en esta barra. Si la tensión cae por debajo de 1, el sistema de control manda a abrir la excitación de la máquina, inyecta más corriente en el campo de la máquina, en el rotor de la máquina. Inyecta más corriente en el rotor de la máquina. Recuerden que este rotor es de corriente directa. Por lo tanto, sube la excitación y con él entrega, con esa excitación aumentada, él comienza a entregar potencia reactiva. Cuando él entregue potencia reactiva, nosotros vamos a ver la clase que viene, que esta tensión entonces va a subir. Si cae a 0,98, él empieza a entregar potencia reactiva y la tensión sube a 1. Cuando llegue a 1, el sistema de control para y mantiene esa potencia reactiva. Ahora, ¿qué puede pasar? Es que esto suba a 1.1. Ahí el sistema de control detecta que la tensión está alta, entonces baja la excitación de la máquina y él comienza entonces a consumir potencia reactiva hasta que esto llegue a 1. Entonces, básicamente, ese generador está entregando estos 100 de forma constante y está manteniendo esta tensión aquí de forma constante. ¿Cómo lo hace? Consumiendo o entregando potencia reactiva. Por lo tanto, en ese nodo, ¿qué es lo que yo conozco? En ese nodo, yo conozco el módulo de la tensión, que lo tengo fijo por un regulador automático de tensión, y además de eso, conozco la potencia activa porque yo le dije que la entregara. Entonces, fíjense, acá yo tengo un nodo PV. ¿Por qué? Porque yo conozco potencia activa y conozco módulo de tensión. Entonces, yo voy a tener acá un nodo PV o un nodo, también se le dice controlado por tensión, controlado por reactivo. Puede ser un capacitor también, después vamos a ver eso. ¿Cuáles son las variables que yo conozco? La potencia activa y el módulo de la tensión. ¿Cuáles son las variables que no conozco? La potencia reactiva y el ángulo de la tensión. Entonces yo voy a llamar a este nodo controlado, nodo de voltaje controlado por reactivo o nodo controlado por reactivo, o simplemente nodo PV. ¿Dónde yo pongo eso? Donde yo sé que la tensión es fija, que yo tengo un sistema de control, que ese sistema de control entrega o consume potencia reactiva de forma tal que yo mantengo siempre la tensión fija ahí. Entonces, por eso es que se llama nodo PV. ¿Por qué? Porque se conoce la potencia activa que está entregando este generador, usted se la dice, y además se conoce el módulo de la tensión acá, porque usted tiene un sistema de control que le permite controlar la tensión mediante un ABR. Ahí usted lo hace mediante un regulador automático de tensión, que no es más que un sistema de control que está midiendo la tensión aquí y aumentando o disminuyendo el resto. ¿Se entiende ahí? Entonces yo conozco la P y conozco la tensión. ¿Cuáles son las variables? Mis incógnitas o las variables que yo ignoro, Q y delta. Y finalmente tenemos este nodo que está acá, que nosotros lo vamos a conocer como nodo de balance, también se conoce como nodos slack o nodo swing. Nodo de balance, nodo slack, nodo swing. Cualquiera de esas tres pudiera ser.
Swing es de oscilación, o nodo oscilante también puede ser. ¿Por qué se le conoce ese nodo? Nodo swing, o nodo de balance, o nodo oscilante, o nodo slack. Cualquiera de ellas puede aparecer. Cualquiera de ellas puede aparecer. ¿Por qué se le conoce? Vamos a fijarnos en el nodo de balance, que es el que tenemos en español. ¿Por qué se le conoce como nodo de balance? Imagínense que nosotros tengamos este nodo acá. No vamos a pintar un generador. Imagínense que nosotros tengamos el sistema de Chile completo. El sistema de Chile está acá, representado con sus generadores, sus líneas, sus cargas. Todo el sistema de Chile está acá. Y acá está la ciudad de Concepción. Llegamos acá a Concepción, o al Biobío, por decir una región, y acá nosotros tenemos qué sé yo, una ciudad. Acá tenemos Los Ángeles, acá tenemos Chihuayante, por decir algo, y acá tenemos cualquier otra ciudad. Entonces acá en Los Ángeles yo tengo un generadorcito también que me está controlando la tensión acá, y acá yo tengo dos cargas. Imaginemos que este generador está entregando 200 más J100. Esta carga aquí es de 150 más J100, y esta es de 100 más J50, para hacer esto fácil. Bien, este que está... me faltó una carguita acá. 100 más J50 también. Ese generador está entregando 200 más J100. Aquí hay una carga de 100 más J50. Acá hay una carga de 150 más J100. Vamos a ponerle 200 también. 200 más J100 y 100 más J50. Entonces, este generador, ¿qué hace? De estos 200, le da 100 a esta carga y le sobran 100. De estos 100 que está acá, le da 50 a esta carga y le sobran 50. Acá le sobraron 100, acá le sobraron 50. Esos 100 más J50, él lo manda para afuera. Pronto, para alimentarla, listo, para alimentar estas dos cargas. Vayan a alimentar esas dos cargas. Vamos a decir que estos 100 más J50 vengan todo para acá. 100 más J50. 100 de potencia activa y 50 de potencia reactiva. Esta carga le dice, mira, tú me mandaste 100 y 50, pero yo necesito todavía 100 más y necesito 50 más, porque lo que me mandaste no me alcanza. No me alcanza. ¿De dónde viene eso? ¿Qué le falta? Viene de acá. De este nodo que está aquí, que conocemos como nodo slack o nodo de balance. ¿Y esta carga de dónde viene? Viene de aquí también. Viene de acá también. Ahora, supongamos que este generador ya no entrega 200. Ahora hubo alguien que metió la mano, y voy a poner un número aquí exagerado, 2000. Ahora él le manda acá 100 y le manda 50. Aquí ya no le sobran 100. ¿Cuánto le sobra ahora? Le sobran 1900, ¿no? 1900. Ahora esta carga le dice, mira, yo voy a tomar los 200 que tú me mandaste, pero todo lo demás me sobra. ¿Cuánto le sobra? 1700. Estos 1700 vienen para acá. 1700 vienen para acá. Esta carga dice, yo voy a tomar 100 de esos 1700 que mandaste. Y el sistema aquí dice, ahora me sobran 1600. ¿Qué yo hago con eso?
Entonces, lo manda para acá. Acá hay una cosa que se tiene que cumplir, y es que la generación tiene que ser igual a la carga. No puede sobrar ni puede faltar nada. Porque si esto no es igual, la frecuencia no se mantiene constante. Si hay más generación que carga, la frecuencia sube. Si hay más carga que generación, la frecuencia cae. Y usted cuando llegue a su casa, si usted mide la frecuencia, está en 50 Hz clavado. ¿Qué quiere decir eso? Que la generación en todo momento tiene que ser igual a la carga. Si no es igual, la frecuencia sube o cae. Por lo tanto, ¿por qué se le llama nodo de balance? Porque este nodo es el que se encarga de hacer el balance. Si sobra, él consume. Si falta, él entrega. Si sobra, él consume. Si falta, él entrega. Ahora, por supuesto que esto yo lo representé como un sistema, como una barra infinita. Como una barra infinita. Él puede consumir todo lo que quiera y puede entregar todo lo que quiera. Y esto es lo que se llama barra infinita. Él puede consumir todo lo que quiera y puede entregar todo lo que quiera. Ahora, en un sistema real, esto tiene que ser un generador. Esto tiene que ser un generador. O un grupo de generadores, más bien. Tienen que subir carga o bajar carga. O sea, generar más o generar menos para cumplir este balance. Lo único que no puede hacer un generador normal es consumir potencia. Porque si consume potencia, entonces se convierte en un motor. Y ya no es un generador, es una carga para el sistema. De hecho, hay las protecciones que no le van a permitir motorizarse, se llama así. Entonces, esto aquí, se llama barra infinita. Que sea una barra infinita, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mi tensión fija. Por lo tanto, en ese caso, el nodo slack, yo tengo mi módulo de tensión fija. Y ese es el nodo que yo generalmente tomo como, o que yo generalmente no, que yo siempre tomo como referencia. Por lo tanto, yo le puedo asignar ángulo cero a ese nodo y sacar todas las tensiones, todos los ángulos de tensiones con respecto a ese nodo. Por lo tanto, acá yo voy a conocer el módulo de B y el ángulo. ¿Y qué voy a ignorar? Voy a ignorar la potencia reactiva, activa y reactiva. Las potencias activas y reactivas. ¿Cuáles son las potencias activas y reactivas? La que él pudiera estar o entregando o consumiendo. Entonces, en el nodo slack yo voy a tener mi tensión fija. Este concepto de nodo slack o nodo de balance es puramente docente o matemático. En un sistema real eso no existe. Si usted va y pregunta cuál es el nodo de balance en un sistema real, nadie le va a decir, porque no existe en un sistema real. Esto, lo que existe en el sistema real, el nodo que controlan la frecuencia y suben y bajan generación, de forma tal que si la carga sube, la carga subió, el generador aumenta generación para igualar. La carga bajó, el generador bajó. Pero matemáticamente hace falta tener una referencia para determinar los ángulos con respecto a esa referencia, como ustedes lo vieron en circuito. Ustedes siempre fijaban una tensión y el número más cómodo era 0. El número más cómodo era 0. Pero si usted le pone menos 10, no hay problema ninguno. Si usted pone 0 y acá, aquí, y este ángulo le da menos 2, cuando usted ponga aquí menos 10, este ángulo le va a dar menos 12. La diferencia angular se va a mantener, 2 grados. Si usted pone aquí 5, este ángulo le va a dar 3. Va a haber una diferencia siempre de 2 grados. Entonces el número más cómodo es poner 0. Ahora, si usted sale al sistema y pregunta, ¿cuál nodo tiene ángulo 0? ¿Cuál es la barra que tiene ángulo 0 aquí? Nadie le va a responder. Porque físicamente esto no existe. Esto es modelo matemático.
Ahora, usted sí sabe que si usted va al sistema y usted tomó, qué sé yo, una planta en Los Ángeles con ángulo 0 y aquí le dio 2 grados de diferencia, usted lo que sí sabe es que físicamente aquí van a existir entre estas dos tensiones 2 grados de diferencia. No importa si esto es 100 y este es 102, o si este es 98 y este es 100, o si este es 0 y este es 2, va a haber 2 grados de diferencia. ¿Por qué esa diferencia puede ser? Porque esa diferencia hace falta para transmitir potencia activa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y usted, cuando calculó el circuito, usted siempre veía que en los diferentes nodos habían diferentes tensiones o diferentes ángulos debido también a las impedancias que hay en el medio. Entonces, básicamente nosotros tenemos este nodo y lo conocemos como nodo de balance. Y este es el que se encarga de cerrar el balance, haciendo que la potencia generada sea igual a la potencia consumida. Bueno, un resumen. Tipos de nodos, nodo de carga o nodo PQ. ¿Qué conocemos acá? Potencia activa y reactiva. ¿Cuáles son las incógnitas? Módulo de la tensión y ángulo. Otro tipo de nodo, voltaje controlado por reactivo o nodo PV. La tensión en este nodo es fija, no la mueve nadie. Por lo tanto, los datos son potencia activa y módulo de la tensión. ¿Cuáles son las incógnitas? La potencia reactiva y el ángulo. Nodo de balance, nodo slack, nodo de referencia, también puede ser nodo swing, nodo oscilante, como quieran llamarle. ¿Cuáles son los datos que yo conozco? Módulo de la tensión y ángulo. Eso tampoco los mueve nadie. Esos tampoco los mueve nadie. Son fijos. Porque este sistema acá, es enorme. Está comparando Chile completo contra Concepción. Los Ángeles y qué sé yo, Peña o Coronel. 3 ciudades pequeñas contra todo Chile. Por lo tanto, acá esta tensión no la mueve nadie. Esa frecuencia aquí no la mueve nadie. Porque es un sistema enorme compitiendo contra 3 ciudades pequeñas en comparación con el sistema. Por lo tanto, él fija la tensión. Él es el que manda aquí. Él es el que manda y dice la tensión es 1, 1.05, 1.1, lo que se detenga. Y esta no la mueve nadie. Por mucha carga que usted varíe aquí, esa tensión es fija. No la mueve nadie. Lo mismo que el nodo PV. Por mucha carga que usted varíe, bueno, si también se varía demasiado, por variaciones que tenga usted de la carga, esta tensión aquí no la va a mover nadie. Porque el sistema de control está controlando la tensión en uno. Entonces, básicamente tenemos estos 3 tipos de nodos. Y estos son las variables datos y las variables incógnitas asociadas a cada uno de los nodos. A partir de ahora ustedes le van a decir nodo PQ y usted sabe que es un nodo de carga. Nodo PV y usted sabe que es un nodo donde hay al menos generación de reactivo. Hay generación de reactivo y por supuesto también hay potencia activa. O sencillamente nodo slack y usted sabe que este es el que se encarga de hacer el balance. De hecho, cuando ustedes hagan un DeepSilent en un software, ustedes van a tener que poner una máquina de referencia y todas las tensiones las van a sacar con respecto a esa máquina, porque matemáticamente sí le hace falta eso. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿ese material lo va a subir? Sí, eso lo puedo poner, no hay problema. Ya, gracias. Matriz admitancia. Y nos quedan 20 minutos. Y ya para que ustedes vieron. Bueno, la matriz admitancia. Como ustedes ya vieron con Juan Carlos, todos los métodos que ustedes aprendieron en circuito pueden ser aplicados a los sistemas de potencia. Todos. Generalmente, el que más se usa es el método de tensiones de nodo o método de los nodos. El método de los nodos. Entonces, este método, por supuesto, es mundialmente conocido y mundialmente empleado para determinar las tensiones en los nodos de un sistema y a partir de ellas calcular la corriente. Entonces, por supuesto, si nosotros tenemos un sistema como este, tenemos acá una corriente entrando al nodo 1, tenemos un nodo 3, un nodo 2 y un nodo 4,
y nosotros queremos calcular esta corriente acá. Yo sé por la primera ley de Kirchhoff que ustedes dieron en circuito, que las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen. O sea, básicamente, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Y esa es la primera ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de las corrientes. Por lo tanto, si yo quisiera determinar I1, yo puedo decir que I1 es igual a la sumatoria de la corriente que sale de 1 para 2, la corriente que sale de 1 para 3 y la corriente que sale de 1 para 4. Y además yo sé que la corriente que sale de 1 para 3 es la tensión que hay en 1 menos la tensión que hay en 3 dividido la impedancia que yo tenga entre el nodo 1 y el nodo 3. Pero como acá estamos trabajando por admitancias, entonces esto sería la tensión de 1 menos la tensión de 3 multiplicado por la admitancia que hay entre 1 y 3, porque la admitancia es el inverso de la impedancia, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo reescribir esto de la siguiente forma. I1 es igual a la corriente que sale de 1 para 2, V1 menos V2 por I1 2, más V1 menos V3 por I1 3, más V1 menos V4 por I1 4. Fíjense, corriente que entra al nodo es igual a la que sale para el nodo 2, más la que sale para el nodo 3, más la que sale para el nodo 4. ¿Se entiende eso ahí? ¿Qué quedaría entonces? ¿Qué quedaría entonces? Bueno, la I y J sería la admitancia que hay entre el nodo, por ejemplo, I1 3 es la admitancia que hay entre el nodo 1 y el nodo 3. Esta admitancia puede ser una línea, puede ser un transformador. Por lo tanto, resolviendo esto matemáticamente, multiplicando acá I1 2 por V1 menos I1 2 por V2 más I1 3 por V1 menos I1 3 por V3 más I1 4 por V1 menos I1 4 por V4, y además de eso, sacando factor común V1, V2, V3 y V4, llegamos a esta expresión que hay acá. Y fíjense, yo dije aquí que I1 2 más I1 3 más I1 4 era I1 1. O sea, le puso el nombre en mayúscula I1 1. Y a la que está entre 1 y 2, I1 2 ahora en mayúscula. La que está entre 1 y 3, I1 3 ahora en mayúscula. Y la que está entre 1 y 4, I1 4 ahora en mayúscula. Si se fijan, ¿a qué es igual I1 1? ¿Y a qué es igual I1 2? Bueno, I1 2 la respondí aquí. I1 2 es la admitancia que hay entre el nodo 1 y el nodo 2. Puede ser una línea, puede ser un transformador. ¿Usar mayúsculas para diferenciarla solamente? Sí, porque aquí puse I1 1. ¿Y a qué es igual I1 1? Si ustedes se fijan, I1 1 es I1 2 más I1 3 más I1 4. I1 1 es la suma de todas las admitancias que llegan al nodo 1. La suma de todas las admitancias que llegan al nodo 1. Ahora vean acá. Esto que está acá es positivo. Esto que está acá es negativo. Esto que está acá es negativo. Y esto que está acá es negativo. Por lo tanto, la única que hay positiva es la propia del nodo. I1 1. Si el nodo fuese el 2, I2 2. Si fuese el 3, I3 3. Entonces, de forma general, para un sistema de n nodos, nosotros podríamos tener una matriz como esta. Una matriz como esta. Donde la corriente del nodo 1 es I1 1 por V1, menos I1 2 por V2, menos I1 3 por V3, menos I1 4 por V4.
Para el nodo 2, menos I12 por B1, más I22 por B2, menos I23 por B3, menos I24 por B4. Y así sucesivamente. Aquí en realidad debió haber ido I21. Al final es lo mismo, pero realmente era 2,1. Y para el nodo N, esta expresión. Básicamente nosotros lo que tenemos es esta forma. I es igual a la admitancia por B, para calcular la corriente del nodo. Por lo tanto, escrito de forma matricial, tenemos un vector columna con todas las corrientes, una matriz que es de admitancias, I1, I12, I13, I14, donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son negativos y los elementos de la diagonal principal son positivos. Hay libros que usted se lo puede encontrar contrario. Todo depende del sentido de la corriente que usted toma. Y multiplicado por un vector columnas de tensión. Y esto que está acá es lo que se conoce como matriz admitancia. Ya ustedes lo vieron cómo hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa matriz de admitancia? Bueno, lo primero es que es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que I13 es lo mismo que I31. I13 es lo mismo que I31. ¿Por qué? Porque la admitancia que usted ve desde 1 para 3 es la misma que ve desde 3 para 1. La admitancia que usted ve de aquí para acá, es la misma que la que ve de acá para acá. Por lo tanto, I13 es igual a I31. Esa matriz es, por lo tanto, simétrica. ¿Qué otra característica tiene? Es cuadrada. ¿Y cuál es el orden de esa matriz? N por N. Y N es el número de nodos. Si yo tengo un sistema que tiene 8 nodos, esa matriz queda de 8 por 8. Si yo tengo un sistema que tiene 100 nodos, esa matriz queda de 100%. Por lo tanto, es cuadrada de orden N por N. Es singular. ¿Qué quiere decir que sea singular? Que si usted suma fila 1 y columna 1, eso le da 0. Si usted suma esta fila y esta, o sea, esta fila y esta columna, eso le da 0. Si usted suma fila 2 con columna 2, le da 0. Si usted suma fila 3 con columna 3, le da 0. Fila 4 con columna, no se le ocurre sumar la 1 con la 2. Ahí no le da. Es la 1 con la 1, la 2 con la 2. Por lo tanto, es singular. Y es altamente porosa. ¿Qué quiere decir que sea altamente porosa? Que tiene muchos ceros. ¿Por qué? Porque el nodo 1 tiene conexión con el 2 y con el 3. Por ejemplo, acá. Si usted se fija acá, ¿con quién tiene conexión el nodo 1? Con el 3, con el 4. Por lo tanto, I13 tiene un valor, I14 tiene un valor. Además tiene conexión con el 2. I12 tiene un valor. ¿Pero cuánto vale I32? 0. ¿Cuánto vale I42? 0. ¿Cuánto vale I43? 0. Y si tenemos 100 nodos más y el nodo 1 no enlaza con más ninguno, todos los demás son 0. Por lo tanto, ella es altamente porosa. Tiene muchos ceros. Tiene muchos ceros. Además, y una característica muy importante que no está puesta acá, bueno, está puesta aquí de alguna forma, es que esa matriz no tiene inversa. No se puede invertir. Ahora usted me dice, sí, profesor, pero el inverso de esa matriz es la matriz impedancia de baja. Sí, correcto. El inverso de esa matriz es la matriz impedancia de baja. Pero para que tenga inverso, usted tiene que simplificar fila y columna del nodo de balance. Si usted le pone la matriz así, pura, se la pasa a cualquier software matemático, le va a decir error. No la puede invertir. Entonces usted simplifica fila y columna del nodo de balance, la saca de ahí y ahí sí tiene inversa. Ahí sí tiene inversa. Y ahí tiene la matriz de admitancia, la matriz de impedancia. Entonces, de forma compacta, la corriente en un nodo P es la sumatoria desde Q igual 1 hasta N de IPQ por B en Q.
básicamente para determinar las tensiones en los nodos. Ahora, usted me dice, profesor, ¿y por qué es tan complejo realizar un flujo de carga? Si yo lo que quiero es determinar la tensión en el nodo, tengo la corriente, yo puedo dividir esto entre esta impedancia, entre esta matriz. O sea, paso esto dividiendo para acá. Y ahí está el problema del flujo de carga. ¿Por qué no se hace tan simple? Porque cuando usted pase esto dividiendo para acá, tiene que pasar esto como la inversa. Y esa matriz no tiene inversa. Entonces está dividiendo entre una cosa que no existe. Por lo tanto, no hay solución para esa ecuación. Y este es el problema de los flujos de carga. Si no fuera muy simple, era pasar esto dividiendo y se acabó el problema. Pero como esta matriz no tiene inversa, complica la vida. Entonces, esto no se puede realizar. No se puede determinar la tensión acá dividiendo entre esta matriz ambitancia. Además, que ocurre otra cosa. Porque cuando usted calcula la corriente como P menos JQ sobre la tensión conjugada, esto queda un sistema no lineal. Esto, unido con que tenemos un sistema no lineal acá, hace imposible realizar un flujo de carga con estas dos ecuaciones. Entonces ahí es donde aparecen los métodos matemáticos, empezando por el más simple, el Gauss, y después Seidel le hizo un aporte al Gauss, pero bueno, básicamente fue el Gauss el que se llevó la mayor idea. El Gauss, después el Gauss-Seidel y por último los Newton, que son los sistemas o los métodos matemáticos mucho más complejos para resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de la próxima clase? Vamos primero a ver algunos aspectos cualitativos y cuantitativos sobre la transmisión de potencia o los flujos de potencia, y finalmente cerramos el sábado con el método de Gauss-Seidel. En una primera hora vemos los aspectos y en segundo lugar vemos el método de Gauss-Seidel, que es el más simple. Y este método es bastante corto, bastante simple. Entonces, ¿hasta acá alguna duda o alguna pregunta? No entendí la parte donde dijo que la de admitancia sí se podía invertir a impedancia, pero ¿de qué manera? Eliminando fila y columna del nodo de balance. ¿Y eso cómo sería? Es que usted no considera el nodo de balance, después lo vamos a ver. Habría que sacarlos, pero hay que haber una matriz más pequeña. Sí, Y de esa forma no se podría Pues hacer la sí. inversa tampoco, ahí sí, Ahí ahí sí. sí tiene inversa. pero tendría que ser como por parte. No, inversa la matriz. Porque se puede invertir completa o solamente por No, fila y puede invertir columna. completo. Desde la admitancia a impedancia. Sí. La inversa de la matriz de admitancia es la matriz de impedancia. No tiene inversa porque Es singular. La suma de la fila más la columna es cero. Y en impedancia no pasa eso. No, porque ya eliminaste el nodo de balance. Y cuando tú eliminas una fila y una columna ya no se cumple. Pero eliminar significa sacarla de. Sacarla. Pero No consideramos. Pero igual que una matriz simétrica con igual cantidad de fila y columna. Sí, queda una matriz cuadrada, no simétrica. Bueno, simétrica sí, porque I3,1 es I1,3. Queda simétrica y queda cuadrada, pero no queda singular. O sea, la suma de la fila más la columna no es cero. Porque ya eliminaste una fila y una columna. Y ahí sí tiene inversa. Entonces después vamos a ver el método de Gauss. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Cuál era la segunda ecuación que había mostrado de la I? La ecuación de la... ¿Esa la de abajo? Esta es S igual a U por conjugado. En por unidad, si no faltaría un raíz de 3. Bueno, en este caso sería conjugando la tensión. Por eso que aparece el menos aquí. No es P más JQ. Es conjugado, entonces sería P menos JQ. En otras palabras sería B conjugado por esto. ¿Dudas o preguntas? Bueno, pues terminamos entonces acá.
Justo a tiempo casi. El sábado la clase es aquí mismo, ¿eh?